Bueno, ya estamos de regreso con nuestro programa. Aquí hablamos de economía. La macroeconomía, para hacer un análisis completo, ¿no? Tiene ciertos objetivos en los cuales se tiene que centrar para poder mitigar los problemas más comunes, no solo los únicos, sino los problemas más comunes que se ven involucrados ciertas economías y también, evidentemente, viendo de qué tipo de países estamos analizando, van a establecerse distintos problemas, ya que, por ejemplo, la pobreza, que sí es un problema a nivel global, para unas economías quizás lo tengan en un mayor grado controlado y por tanto no es prioritario como el tema de la desigualdad, como el tema del desempleo, como el tema del crecimiento, como el tema del desarrollo, etcétera. No, existen, y esto va a depender mucho del desenvolvimiento, como les mencioné al inicio, del desenvolvimiento de la economía. Objetivos macroeconómicos tenemos crecimiento de la producción, ya hicimos un ejemplo de estos tres primeros, por si acaso, crecimiento de la producción, el empleo y la estabilidad de los precios, equilibrio presupuestario, equilibrio exterior. De manera general, ¿no? El crecimiento de la producción está muy ligado con el indicador del Producto Interno Bruto. Los indicadores lo estuvimos hablando cuando analizamos el Banco Central, igual en programas posteriores me voy a centrar netamente en analizar, desmenuzar un poco más, de manera más detallada y clara sobre a qué se refiere el Producto Interno Bruto, la distinción entre Producto Bruto, Producto Neto, el factor del PIB, cómo esto o qué esto se utiliza para medir el crecimiento del crecimiento de la economía colombiana, cuál es la distinción que existe entre el indicador del desarrollo. ¿Por qué el indicador de desarrollo humano sí, el indicador de desarrollo es multidimensional o multifactorial y involucra otro tipo de variables, ¿no? El tema del empleo lo podemos encontrar con el indicador, la tasa de desempleo, también es su contraparte con la tasa de empleo, la tasa de subempleo, que también es muy, esto también es interesante analizar, ya que muchas veces pecan un poco de decir, bueno, la tasa del Ecuador, de desempleo del Ecuador es del 5,4%, no estamos tan mal, estamos por debajo del promedio de Latinoamérica, que es de un 7%. Sin embargo, si revisamos las cifras de la tasa de subempleo, pues es distinto. Recordemos que lo que se busca no es solo, como dije en su momento en algún programa, no es solo el que existan una tasa de desempleo muy baja, sino también que la calidad del empleo sea muy buena, que se busque lo que se denomina empleo adecuado, no empleo, no, perdón, el empleo adecuado, o empleo que brinde la oportunidad de satisfacer todas las necesidades básicas o fundamentales de todos los trabajadores, que no sea, por ejemplo, un empleo que ajustas alcances que tuviste que, digamos, dejar de comer 2, 3 veces a la semana, etcétera. En la estabilidad de los precios a través del IPC, el indicador índice de precios al consumidor. También tenemos por su contraparte el índice de precios al productor. Esta medida la puede encontrar, este indicador, perdón, lo puede encontrar también en el Banco Central y es una medida que me permite determinar, ¿no?, cuánto fluctúan los precios, lo calculan de manera mensual. Perdón, también se puede calcular de manera diaria. ¿Cuánto fluctúan los precios en un determinado tiempo, ¿no? El precio del pan en este periodo de tiempo está a 10 centavos, quizás al siguiente año va a estar a 20 centavos, entonces más o menos nos permite determinar. Ahora, ¿por qué es importante determinar esa variación de los precios? Porque a raíz de eso también podemos hablar de un encarecimiento de la capacidad adquisitiva de los consumidores. Encarecimiento, es decir, que se va aminorando el poder adquisitivo. Poder adquisitivo, es decir, la capacidad o el dinero que tienes. Sí, podríamos decirlo como dinero. Luego podemos también ahondar en el tema del dinero, la distinción entre todas estas categorías respecto a la moneda, dinero fiduciario, dinero, aparte que hablamos dinero dinerario, dinero crediticio, etcétera, ¿no? Pero hablando exclusivamente de lo que entendemos por dinero, o lo que comúnmente se entiende por dinero, el tema de un ingreso, un valor que nos permite adquirir algún determinado bien, algún servicio, hace que mi capacidad de comprar un bien o un servicio sea menor. ¿Por qué? Porque si antes yo me podía comprar una computadora, perdón, dos computadoras a $4.000, cada una costaba 2.000,
Ahora que valen 2.200, pues ya no me puedo comprar dos computadoras, sino me puedo comprar una, ya que ahora van a valer 4.400, sí, 4.400 $1.400, ¿verdad? Entonces, es importante de, de análisis, ya que se ven inmerso un grupo determinado de un sectores o un grupo de personas en determinado, ¿no? Y no solo ellos, sino también el tema de los productores, ya que al momento de analizar los precios, quizás no sea tan atractivo que ellos produzcan a un determinado valor y que el precio comience a caer. Digamos, ellos buscan de una u otra forma vender el producto a $10, resulta que el precios fluctúan hacia abajo y ahora tienen que venderlo a $8. Entonces, esto también genera pequeñas distorsiones. Distorsiones que se ven cubiertas en el mediano y largo plazo a través del mercado, o también distorsiones que se ven cubiertas por la intervención del Estado, que también es una de las funciones. Más o menos, o inclinando la balanza positivo o negativo, izquierda, derecha, central, centro, podemos observar que a aquellos partidarios que el Estado tenga una intervención mínima o en cierta forma en la economía para subsanar estos problemas, y otros consideran que no, que estos problemas se van a solucionar meramente en el mercado, que el Estado únicamente debe inclinarse a brindar la educación, una educación gratuita, dar el tema de la salud, etcétera. E incluso hasta que aquellos, podríamos decir, anarcocapitalistas o aquellos grupos son pro mercado que buscan en su mayoría que el Estado no tenga una intervención dentro de la economía. Dentro del equilibrio presupuestario, tenemos como indicador el déficit público. Aquí también podemos hablar un poquito de la política fiscal, la política presupuestaria, y estamos hablando mucho sobre el Estado. Así como cualquier persona hace su presupuesto, cuánto gano mensualmente o semanalmente, cuánto este ingreso destino a mis gastos en alimentación, vestimenta, hobbies, con la pareja, etcétera. Pues asimismo, el Estado tiene su presupuesto general del Estado y donde bosqueja a través de los panorama de ingresos y gastos que se tienen que ir, que van fluctuando con el paso del tiempo, que van a proveer de ciertos servicios a la comunidad. Digamos, los ingresos, toda persona, pues es lo que trabaje, ¿no? El sueldo que se esté ganando, los ingresos que perciba a través de la prestación de algún servicio. Mientras que los ingresos del Estado, pues en distintas categorías, porque podemos considerar la deuda pública ingreso, podemos considerar la emisión de dinero o la emisión de la masa monetaria, sí, la emisión de dólares. Claro, eh, recordando también que la economía ecuatoriana no puede emitir dólares. Si vamos aclarando un poco este concepto, ¿no? Pero a nivel general, la emisión de dinero también es una forma de dar ingresos no inorgánicos, de cierta forma, igual que la deuda pública. La inversión extranjera directa también es una forma de generar ingresos, pero en su mayoría podríamos decir que la principal fuente de ingresos del Estado es los impuestos, a través del pago o de la declaración mensual, semestral, anual, del impuesto a la renta, del IVA, del ICE, todo este tipo de impuestos en los cuales se ven inmersos los clientes y que se pagan en su determinado momento, pues sirven de ingresos para que el Estado pueda cubrir sus funciones. Estas funciones se ven plasmadas en los gastos, gastos en educación, en vestimenta, gastos. A ver, este tipo de rubros podemos categorizarlos también o incluirlos dentro de los gastos sociales, ¿no? Denominados gastos sociales. Pero también existen otro tipo de gastos en los cuales el mismo gobierno incurre, gastos por gestión, etcétera. Entonces, este tipo de presupuesto, como todos sabemos, puede existir un déficit o un superávit, puede haber una pérdida o una ganancia, y esa ganancia, el superávit se puede convertir en ahorro público que servirá para financiar programas o eventos o proyectos más adelante, como también pueden convertirse en déficit que tiene que ser de alguna u otra forma subsanado a través de la emisión monetaria, evidentemente, o de la contratación de deuda pública, etcétera. También existen la percepción de los ingresos públicos a través de las empresas públicas, pero que
quizás lo podríamos desmenuzar más adelante. Por lo general, las empresas públicas, no solo refiriéndome al caso de Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, por lo general las empresas públicas tienden a presentar un balance negativo, en vez de un superávit, sino un balance negativo dentro de sus cuentas. Entonces, quizás no representan un ingreso para el Estado, ¿verdad? Entonces, allí podemos observar el déficit público. Ustedes pueden encontrarlo esto no solo en la página también del Banco Central, sino del SRI, eh, en el micrositio de información web en el Banco Central y en el SRI. Creo que son las estadísticas mensuales que presentan, me parece que así se llama la pestaña. Y bueno, y por último tenemos el equilibrio exterior como indicador principal, la balanza de pagos. Pues aquí también podemos encontrar otro sinnúmero de indicadores que estén relacionados con el tema de la cotización del precio del petróleo o del barril de petróleo, el movimiento de las tasas de intereses internacionales, etcétera, ¿no? El tipo de cambio, cómo fluctúa el dólar frente al euro, cómo fluctúa el dólar frente al peso colombiano, al peso argentino, comparándolo efectivamente con el dólar, ya que es la moneda que se maneja aquí en Ecuador, ¿verdad? Entonces, el indicador más común es la balanza de pagos. La balanza de pagos no es más que, siendo una analogía o una similitud con la contabilidad de las empresas, es el registro contable de las cuentas de la economía ecuatoriana, ¿no? Dentro de este registro es esquematizado porque tenemos ciertas cuentas, ciertas balanzas, ¿no? La balanza comercial, la balanza de capital, financiero, está la cuenta de errores y omisión, etcétera, ¿no? Y dentro de estas balanzas también encontramos subcuentas, ¿no? Dentro de la balanza comercial encontramos las importaciones, las exportaciones. Dentro de las cuentas de capital y financiero encontramos las inversiones, el tema del capitales, el tema de las remesas, etcétera, bonos también recibidos, este tipo de variables, ¿no? Esto también, el tema de las balanzas de pagos también lo pueden encontrar en el Banco Central. Ahí pueden encontrar dos tipos de presentaciones. Parece que es a partir del 2015 que cambia la presentación de la balanza de pagos. Y no solo eso, sino también pueden encontrar la balanza de pagos que se maneja en Ecuador, ¿no? O que se maneja a nivel de cuentas agregadas y la balanza de pagos que se maneja con, con, con las cuentas en el exterior. ¿Qué cuentas en relación a los préstamos que sean requeridos para financiar la cuenta de errores y omisión? De alguna u otra forma, de manera sencilla, ¿no? Ahora, dentro de dentro de estos objetivos macroeconómicos, nosotros podemos también detallar que esto le interesa muchísimo, como mencionamos en el esquema principal, a las familias, a las empresas, al sector. Y esto tiene mucho que ver en relación a la naturaleza y al ambiente, ya que se ven uso que estamos utilizando, estamos haciendo uso a medida continua y quizás no seas únicamente o en la actualidad la renta quien provea los mayores recursos, es decir, el sector de la agroindustria, mayores recursos, sino también la tecnología y conforme va avanzando la tecnología, pero que quizás estamos conviviendo en ella, estamos realizando todo tipo de actividades económicas sobre ella, haciendo uso de sus recursos, sean los animales, el subsuelo, etcétera, el aire, la energía solar, todo eso. Entonces hay que tener en cuenta esa variable al momento de analizar todo el tipo de la problemática. Y de hecho, hay comisiones internacionales dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, de la Agenda 30, planteada por la ONU, que involucra a todos los 196 países. Podemos encontrar que hay un consenso por mitigar este tipo de problemas, ¿no? A nivel del ambiente, el CO2, de cierta forma las emisiones, este tipo de emisiones, para poder mejorar o ralentizar la contaminación ambiental, ¿no? Otros datos adicionales de la macroeconomía, por ejemplo, son la producción agregada, el desempleo, la inflación, les había mencionado anteriormente, los objetivos, ¿no?
Modelos teóricos podemos encontrar el del modelo de crecimiento de Solow, no solo también este tipo de modelos que fueron estudiados a profundidad y mejorados, mejorados o extendidos en cierta forma dentro de la economía neoclásica, sino también otros modelos que derivan de ese conjunto. Tenemos también el modelo de la ISLM, de una u otra forma busca integrar a todos estos agentes a un modelo matemático, analizar la economía en su conjunto. Y pues de esta forma podemos hacer la distinción también con su contraparte de la microeconomía, que estudia a los agentes o centra su atención en los agentes económicos específica, ¿no? Hay dentro de la economía la teoría de las preferencias del consumidor o de la construcción de las curvas de preferencia del consumidor, pues indiferencia, etcétera. También hay el tema de la teoría del productor, donde se investiga o se analiza cómo se construye la curva de producción, mediano y largo plazo, la curva de oferta actual y de mercado dentro de la economía, es decir, haciendo énfasis a los sectores o a las empresas y bueno, también produciendo Estado como un tercer sector que bueno, va a venir a generar ciertos cambios, ciertas modificaciones en el análisis económico. Muy bien, son las 5:52, 17 horas 52 minutos. Espero haber sido muy explícito con conceptos, no haber sido muy redundante con ellos mismos, presentar un ejemplo sencillo, práctico desde un punto de vista didáctico, no práctico desde un punto de vista real, ya que como les menciono y como se estaba explicando en los objetivos, es muy compleja las variables que sé que hay que considerar al momento de estar analizando la economía en su conjunto. Bueno, pues de esta forma doy por sellado. Más adelante voy a retomar un poco más, como mencioné, el tema de los indicadores y cada uno de los objetivos para ir profundizando de ellos, pero el tema de esta serie de programas y eventos que se van a publicar, la finalidad que es que se tengan nociones básicas, en cierta manera elementales, de ciertas variables que hay que considerar al momento de analizar el cotidiano. Por ejemplo, estuvimos hablando sobre la producción, entonces sí que uno de los objetivos, ¿no?, de la producción, entonces al momento de introducir, o mejor, a ver, al momento de introducirnos al Banco Central y revisar las estadísticas del crecimiento del PIB, ya más o menos podemos ver cómo se está desarrollando o a qué se refiere eso. Y cuando escuchemos también por la televisión, la radio, etcétera, que el crecimiento del Ecuador, en el caso del 2020, me parece, perdón, no recuerdo la cifra, pero mejor me voy a lo seguro con la cifra de Latinoamérica, cayó en un 7,4% en el 2020. Entonces podemos referirnos a que se dejó de producir 7,4% en todo lo que es Latinoamérica y eso es muchísimo, muchísimo. Entonces, si ya saben que el tema de la producción está ligado a la productividad que está ligado al tema de los factores de producción, todos estos son no objetivos, digamos, sino que son objetivos interrelacionados, pues podemos observar que si cae la producción, si ya no se está produciendo como antes, ya no se está demandando como antes, ya no se está consumiendo como antes, entonces ya no se va a producir como antes. Y como ya no se está produciendo como antes, ya no se va a requerir los mismos factores de producción. Por tanto, ya no se va a requerir lo más sencillo de variar en el corto plazo es los trabajadores. Se despiden a los trabajadores, entonces, ahí se generan otro tipo de problemas, como podemos observar, las tasas de desempleo van a crecer, esto también va a generar o a repercutir sobre las tasas de desigualdad, el tema de la pobreza también. Podemos también traer ciertos indicadores que miden, como el índice de Gini, que mide la desigualdad, ¿verdad? Otros indicadores, el índice de desarrollo humano, que considera, además de los ingresos, considera otro tipo de variables como educación, como el tema de la salud, como, eh, parece que era un grupo más, pero de variables que permite tener una mejor visión de cómo estamos desarrollándonos o creciendo, porque no es lo mismo crecer que un país o que una economía se esté desarrollando. Ahora,
Asimismo, como vemos, no podemos entender de manera, de manera simple cómo se desarrolla o a qué se refiere cuando el PIB está aumentando, cuando el PIB está disminuyendo. ¿Qué pasa si el empleo crece? ¿Qué pasa si el empleo disminuye? ¿Y cuáles son esos sectores afectados? O podemos intuir cuáles son esos sectores afectados. ¿Por qué entonces, o la razón de ser de los sindicatos? Entonces, allí poco a poco van entablando una mejor relación y quedando más claro el por qué a partir de estas relaciones, los agentes económicos que surgen estos problemas, podemos analizar o se debe analizar la economía en su conjunto, la economía global, ya que este tipo de problemas no son ajenos a nosotros, sino que también se ven involucrados, vemos inmersos, ya que estamos dentro de la economía ecuatoriana. No es que ya fuese distinto que fuéramos para otro país. eh, si lo extrapolamos de esta forma o lo analizamos de manera global, la economía mundial, podemos observar que la reducción de, perdón, que la pandemia trajo consigo una caída brutal del Producto Interno Bruto, un deterioro en Ecuador de desigualdad y de pobreza a niveles del 2010. Entonces, esto afecta no solo a los países pequeños, sino también a las economías desarrolladas, a los países emergentes, y dependiendo de cómo es su capacidad de respuesta frente en tema de gobernabilidad y el tema de el cumplimiento con la vacunación y las normas de bioseguridad, sí, de bioseguridad, pues más o menos serán o podemos encontrar una salida en un determinado tiempo, ¿no? Si más nos demoramos, esto se va a aplazar tiempo mayoritario. No solo es que no podamos salir a divertirnos, no solo es que no podamos entrar a otro país de vacaciones o a viajar por el mundo, sino también que cuánto en materia de desarrollo humano se habrá perdido, cuánto se habrá retrocedido en indicadores de desigualdad, indicadores de pobreza, cuánto se habrá encarecido la producción, cuánto se habrán encarecido las pobrezas, perdón, las familias, la riqueza de la familia. Entonces, es muy complejo, ya que la dimensión no es solo económica, sino que también hay que considerar el ámbito político, el ámbito social, la dimensión del medio ambiente, ya que no podemos seguir produciendo si básicamente estamos continuamente contaminando el medio ambiente, los océanos, etcétera. Entonces, todo hay que valorarlo. Por eso le digo que la macroeconomía es muy compleja, pero es sencilla de analizar cuando se tienen los insumos o los conceptos necesarios. Aparte de eso, de estos objetivos, ¿no? También encontramos el tema del control de la inflación. Como mencioné, si sigue creciendo los precios, va a encarecer nuestro poder adquisitivo, nuestra capacidad de compra de bienes y de servicios y por tanto de cierta forma va a repercutir sobre nuestra calidad de vida, ya que quizás a lo mejor, por eso hay una canasta básica, la canasta básica del Ecuador que está determinada en un cierto monto, pues, y el salario básico es justamente para el salario básico está justamente determinado para eso, para cumplir esa canasta básica. Esa canasta básica se selecciona un determinado conjunto de productos que son fundamentales para cumplir con las necesidades básicas del ser humano. Claro, hay con sus excepciones y también con sus tradiciones. Por ejemplo, cuando revisé en su momento la canasta básica de Argentina, ellos tienen incluido allí el vino. La canasta básica aquí en el Ecuador me parece que se incluía la cerveza. Entonces, dependiendo de también las culturas, habrán ciertas cosas ciertos productos que se van a incluir. Eh, entonces, no solo es considerar qué variables a nivel económico se pueden modificar, sino también la repercusión en tema de relaciones, perdón, en tema de relaciones de producción. Me parece muy importante destacar el tema para un próximo programa, hablar sobre la economía política, es decir, el estudio o la crítica de la economía política, la relación que existe, el análisis de construcción de este tipo de relaciones de producción que buscan acrecentar un nivel de plusvalía, que busca analizar cómo la lucha de clases, cómo la lucha de clases se ha interiorizado dentro de las crisis del capitalismo, cómo el capitalismo en sí ha ido reinventándose, ha ido de cierta forma ampliando el panorama de las crisis, pero al mismo tiempo ampliando el panorama para una mejor calidad de vida, para una
introducción a servicios que antes no se podían. Entonces, eso el tema de economía política no me quiero adelantar porque es muy interesante. Si ustedes tienen alguna que otra duda, comentario, lo pueden realizar a través del directo. Pues nuevamente mandamos saludos ya para terminar a la persona que nos han estado observando, ¿no? La señora Mariana, el señor Robert Gómez, Freddy Alonso Gómez, Io Franco, Manuel Vanegas. Eh, Me parece también que puedo, a través también de las personas que han dejado sus comentarios, los puedo visualizar, así que esperan por un momento. Gracias a todos. Io Franco, me estaba olvidando, parece de él. Bueno, recuerden que vamos a tratar de sacar videos sintetizados lo más rápido posible. Y pues bueno, de esta forma doy por terminado el bosquejo o el análisis muy simple, en general, sobre la macroeconomía del Ecuador. Tomen en cuenta que eso le venía conversando con el magíster, que no es un análisis macroeconómico de la macroeconomía del Ecuador, porque no estamos hablando sobre los indicadores, no estamos analizando cómo fluctuaron estos indicadores, qué significan estos indicadores, las implicaciones a nivel político, social que tienen, sino que estamos analizando, brindando elementos teóricos, quizás muy generales, pero todo el tiempo claves para poder analizar la economía en su conjunto, para poder tener una visión de lo que más adelante podemos desarrollar como un análisis macroeconómico, analizar los indicadores, a qué se refiere a tasas de desempleo, qué implica que tengamos una inflación alta dentro del tema de la inflación, a qué nos referimos con deflaciones, con hiperinflaciones, con estanflaciones, por ejemplo, haciendo la comparativa en el año 1930, sí, la crisis de la Gran Depresión de 1929-1930. Todo este tipo de objetivos y problemas a nivel macro que se pueden ir detallando en un análisis macroeconómico. Por eso esta serie de programas se denomina análisis de la economía del Ecuador. Entonces, revisar estos reportes para poder tener una comparativa más real sobre Ecuador en comparación con Venezuela, Ecuador en comparación con Bolivia, Ecuador en comparación con Colombia, Perú, Chile. Y aparte de eso, no olvidemos también que no solo centrémonos, no hay que solo centrarse en la realidad de los números, sino también tener un bosquejo de los antecedentes, un bosquejo sobre la realidad cultural, la realidad eh, tajante y pujante de la época, para la época, como es el tema de las protestas, las revueltas que han existido en Ecuador, por ejemplo, 2009, el tema de las crisis políticas, de la corrupción, en Chile, las revueltas, podríamos llamar todo este tipo de caminatas, incentivos, etcétera. El tema de Colombia, que es un tema muy delicado, el país de Salvador, su actual presidente. Entonces, todo este tipo de problemáticas es importante tenerlas en cuenta para tener en contexto o poner en contexto la situación del Ecuador y a partir de allí también tener un contexto y una comparativa del por qué se están haciendo este tipo qué se están haciendo este tipo de cosas, qué se están tomando este tipo de políticas o qué se están realizando este tipo de políticas. Entonces podemos compararlo de esta manera. Hubo en su momento término no en su momento el término del neoliberalismo, también el socialismo del siglo XXI, donde podemos observar Evo Morales en Bolivia, la presidenta Kirchner, pero que tienen algo en común, el tema de la política del promover un Estado presente, un Estado obeso, un Estado en cierta forma buscando la descentralización, siendo muy centralizado, un Estado débil. Entonces, este tipo de cosas que van de la mano con la política y la ideología política del bloque, en el caso de la latinoamericana, pues sirven de pautas para analizar qué es lo que está pasando, el contexto y este tipo de problemas que se están presentando dentro de la economía. Bueno, pues no los canso más. No nos queda, no me queda más que decir que no nos sobrecogerá el fracaso si las ansias para alcanzar el éxito son sumamente poderosas. Hoy trabajaré con todo mi corazón como si fuera el último día de mi vida. Son pergaminos
del maestro Ocmandino. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí hablamos de economía, un programa dedicado al ámbito financiero, contable, tributario, legal y de opinión profesional. Aquí hablamos de economía, busca ser partícipe a toda la comunidad en el ámbito cantonal, provincial, nacional e internacional, con información veraz y oportuna, sin demagogia, sino buscando siempre la verdad económica de tu negocio, empresa o entidad estatal. Aquí hablamos de economía, donde su opinión es importante. Escúchenos lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, bajo la conducción del ingeniero magíster Guido Gómez Tumbaco y el economista Jean Gómez Dunkley por su canal ExProLife, experiencia profesional en vivo.